Trabajo para la NASA como astrónomo, y hay ciertas cosas que ocultamos al público. No, la Tierra no es plana, y los extraterrestres no controlan el gobierno. Joder, ojalá así fuera, porque la verdad es mucho peor. En 1993, el telescopio espacial Hubble observó la desaparición de una estrella. No se convirtió en supernova ni murió de forma natural, sino que simplemente se apagó en cuestión de minutos. Esta estrella ya era demasiado débil para ser vista a simple vista, y los telescopios terrestres tenían dificultades para distinguirla entre las estrellas circundantes, por lo que el evento no fue ampliamente conocido por el público. En aquel momento, se creía que la explicación más probable era que una nube de polvo interestelar se había desplazado entre la Tierra y la estrella, ocultándola de la vista. Se observó y prácticamente se olvidó. En 2007, 2 estrellas más desaparecieron. Debido a las circunstancias de este evento, esto fue mucho más preocupante. Las 2 estrellas en cuestión formaban parte de un sistema binario, orbitando entre sí a una distancia bastante cercana. Si una nube de polvo interestelar fuera la culpable, ambas habrían desaparecido simultáneamente, o muy cerca de ella. En cambio, ambas estrellas se desvanecieron individualmente durante un período de minutos, con una separación de aproximadamente 8 horas. Este sistema binario también se encontraba unos 15 años luz más cerca de la Tierra que la estrella que había desaparecido previamente en 1993. Tras revisar cuidadosamente millones de imágenes del Hubble, se identificaron 2 estrellas más que se habían apagado en los años 1995 y 2002. Todas se encontraban en la misma vecindad estelar, a tan solo unos pocos años luz de distancia. La única conclusión que pudimos extraer fue que alguna influencia desconocida, que viajaba a una velocidad cercana a la de la luz, estaba envolviendo, o destruyendo, estas estrellas. Desafortunadamente, el Hubble no fue lo suficientemente sensible como para revelarnos más. El telescopio espacial James Webb se puso en funcionamiento hace unos meses. Aunque los canales oficiales indican que aún se encuentra en pruebas, hemos estado recopilando datos activamente desde principios de febrero. Una de las primeras cosas que hicimos fue apuntar el telescopio a las regiones del espacio ocupadas por las estrellas desaparecidas. Si estaban bloqueadas por nubes de polvo, una esperanza que algunos aún manteníamos, la mayor sensibilidad del JWST podría haber permitido ver a través de ellas y confirmar que las estrellas seguían allí. Desafortunadamente, no tuvimos esa suerte. Las 3 primeras estrellas que desaparecieron seguían completamente oscuras. Sin embargo, los detectores de ondas gravitacionales pronto detectaron algo extraño. En todos los casos, no solo las masas estelares seguían presentes, sino que la cantidad de masa había aumentado. Observaciones más sensibles también detectaron una especie de cuerda o red que se extendía por el espacio conectando estas estrellas ahora invisibles. Cuando enfocamos el telescopio hacia el sistema binario que desapareció en 2007, el punto más cercano donde se había observado este fenómeno hasta la fecha, finalmente quedó suficiente radiación electromagnética ambiental para intentar una lectura con el espectrómetro de masas. Por si no lo saben, la espectrometría de masas es un proceso increíblemente útil, ya que, al medir los patrones de longitudes de onda de la luz emitida o reflejada por un objeto, podemos obtener muchísima información útil, como su temperatura, velocidad y dirección de movimiento, y composición química. Sin embargo, las lecturas que obtuvimos de las estrellas binarias no tenían ningún sentido. En primer lugar, eran frías, casi tan frías como el medio interestelar circundante. Lo que les hubiera sucedido a estas estrellas las había extinguido por completo o, de alguna manera, impedido que su luz escapara. Lo realmente desconcertante, sin embargo, fueron las líneas de emisión que devolvió el espectrómetro de masas. Se identificaron varios elementos familiares, como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, pero eran escasos. La mayoría de las lecturas no correspondían a ningún elemento químico conocido, e incluso parecían desafiar lo que sabíamos sobre la física de la luz, la materia y la química. Esta enorme estructura, que abarcaba estrellas, estaba compuesta principalmente de materiales para los que ni siquiera teníamos nombre, y es posible que ni siquiera fueran materia tal como la entendemos. La especulación se descontroló. Obviamente, algo así no podía ser un fenómeno natural. Por fin teníamos pruebas de vida extraterrestre. ¿Pero qué era lo que habíamos descubierto y con qué propósito se construía? La hipótesis principal era que estábamos ante una serie de conchas de Edison, enormes colectores solares construidos para envolver completamente las estrellas y capturar el 100% de su energía. Este concepto se había concebido a principios del siglo XX como una posible fuente de energía para una civilización interestelar. Desde entonces, la idea se había colado en la ciencia ficción popular. De hecho, se había teorizado que la construcción de estas enormes estructuras sería uno de los primeros indicios de vida extraterrestre inteligente que algún día podríamos detectar. Parecía que ese día era hoy.
Sin embargo, la teoría aún no lo explicaba todo. En primer lugar, estaba la increíble velocidad con la que se cubrían las estrellas. Construir una capa de Dyson desde cero en cuestión de minutos superaba incluso las especulaciones más descabelladas de científicos y escritores de ciencia ficción. Además, estaban los misteriosos filamentos que conectaban las capas a distancias de años luz. Nadie tenía ni idea de su propósito ni de cómo construirlas. Todos en la NASA estábamos fascinados por este misterio. En retrospectiva, quizás habríamos estado mejor si nunca hubiéramos descubierto la verdad. Hace menos de un mes, el JWST detectó una serie de inusuales explosiones de energía provenientes del espacio interestelar. Estas ocurrían en el límite de un sistema estelar, a aproximadamente 12 años luz del sistema binario que desapareció en 2007. Al enfocar el telescopio hacia este sistema, pronto determinamos que tampoco se trataba de fenómenos naturales. Las señales de energía, que aún emitían destellos intermitentes, coincidían con lo esperado de explosiones termonucleares y de antimateria, junto con otros tipos de energía que no pudimos identificar. Estas explosiones, aunque aún no eran visibles a simple vista desde la Tierra desde esa distancia, fueron de una magnitud tremenda, fácilmente miles de millones de veces más potentes que cualquier arma nuclear que la humanidad pudiera construir. Tras experimentar con la configuración del telescopio, pudimos obtener una imagen más clara de lo que estaba sucediendo. La punta de uno de los filamentos interestelares que unían el sistema Dyson atravesaba la nube de Oort del distante sistema estelar, acercándose a su Sol. Y quienquiera que viviera allí contraatacaba. Sus armas lograron frenar el avance del objeto, destrozándolo, desintegrándolo y vaporizándolo en pedazos del tamaño de planetas, pero parecía reconstruirse casi tan rápido como se destruía. Menos de una semana después, las explosiones cesaron. Parecía que se habían quedado sin munición. En el vacío entre estrellas, sabíamos que estos objetos viajaban casi a la velocidad de la luz, pero al observarlo acercarse al sistema estelar interior, su velocidad disminuyó a medida que aumentaba de tamaño, preparándose para devorar la estrella del sistema. Rápidamente enfocamos los espejos del telescopio hacia el Sol condenado. Estábamos a punto de ver cómo, fuera lo que fuese, tapaba a otra estrella, pero en tiempo real. Todos contuvimos la respiración mientras observábamos la imagen proyectada de la estrella de la secuencia principal, ligeramente más grande que nuestro propio Sol. Al principio, parecía que no ocurría nada, pero pronto apareció una pequeña sombra en el borde del orbe luminoso, seguida de otra sombra, y luego de una tercera. Las sombras comenzaron a converger, formando un patrón extraño pero familiar al bloquear la luz de la estrella. ¿Qué son eso?, exclamó una de mis compañeras. Casi parecen, hizo una pausa, como si temiera decir la siguiente palabra por temor al ridículo. Yo, sin embargo, no dudé tanto. Hojas, dije con voz monótona. La situación era demasiado increíble para expresar ninguna reacción emocional, ni siquiera de puro shock. Parecen hojas. Observamos cómo, a lo largo de un período de minutos, una red de contornos oscuros, que coincidían con las formas familiares de hojas oblongas y enredaderas delgadas, procedieron a bloquear la luz restante de la estrella distante. Para entonces, todos en la sala se habían dado cuenta de la verdad. El fenómeno que habíamos estado rastreando durante tantos años no era una megaestructura alienígena hiperavanzada. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, algunos de los pocos elementos familiares que habíamos detectado. Todos eran componentes de la clorófila. Era una planta. Una planta enorme que se extendía a lo largo de años luz. Y, al igual que las plantas terrestres, buscaba la luz para alimentarse. Los filamentos que conectaban las estrellas a través del espacio interestelar eran tallos, ramas. Crecía en dirección a las estrellas más cercanas que detectaba, envolviéndolas por completo y luego avanzando. Cualquier vida que habitara planetas que orbitaran esas estrellas moriría congelada, o quizás peor aún, era posible que la planta devorara esos planetas para aumentar su masa. Todos guardaron silencio mientras el telescopio seguía recopilando datos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, un joven astrónomo habló desde el otro extremo de la sala, dirigiéndose a nuestro supervisor. Señor, hemos empezado a detectar la formación de otro zarcillo, que sale del sistema. Su vector es, tragó saliva. No necesitaba decir nada más, pero lo hizo de todos modos. Se dirige directamente hacia nuestro Sol. ¿Cuánto tiempo tenemos?, respondió el supervisor con tristeza. A juzgar por el desfase temporal, la distancia, las propiedades relativistas y las velocidades observadas previamente de esta cosa, yo estimaría que no más de 27 años, señor. 27 años. Acabábamos de presenciar cómo esta maleza galáctica abrumaba a una civilización que, como mínimo, nos llevaba miles de años de ventaja tecnológica, y nos quedaban menos de 3 décadas. Probablemente me encuentren y me silencien por publicar esto. Pero no me importa. Tengo que contárselo a alguien.
No puedo seguir guardándolo en secreto. Cuando el sol se oscurezca y el mundo empiece a congelarse, al menos tendrás una idea de lo que está pasando, aunque quizás sea un pequeño consuelo.